Bien. Sobre lo que quiero concentrarme hoy es en esa decadencia del modelo agroexportador y además en las políticas que se van a implementar durante la década del 30 en términos de incremento de la regulación. Uno encuentra dos hitos fuertes de golpes mortales al paradigma agroexportador. Uno va a ser la Primera Guerra Mundial y el segundo va a ser la crisis del 30. Estos dos eventos van a generar una transformación internacional en términos de esquema productivo, de negocios y de logística global. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta la Primera Guerra Mundial, la Argentina podía justificar su inserción internacional en el mundo basado en este esquema de producción agroalimentaria, entendiendo que ese esquema había generado fuertes niveles de crecimiento, fuertes niveles de inversión, en un contexto internacional de fuertes flujos también de intercambio de bienes y servicios. O sea, hasta la Primera Guerra Mundial lo que quiero decir es los controles de comercio internacional y las tarifas impositivas, la regulación internacional de comercio era baja entre países. Entonces los costos de transacción que yo le venda a ella o ella me venda a mí eran muy bajos. Eso favoreció durante el último cuarto del siglo XIX un gran crecimiento del comercio internacional de productos a bajo costo. Y esto significó un crecimiento económico internacional fuerte de todos los países en términos generales, ¿no? En ese esquema funcionaba mucho la idea esta de las ventajas comparativas de Ricardo, donde cada país se vería favorecido en la especialización de aquellos productos que realiza en términos relativos a un costo menor. Ese mundo se va a terminar con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina con ese esquema porque termina el comercio internacional de bajo costo. Termina ese comercio internacional a bajo costo porque los países entran en una nueva fase, en una fase internacional de lucha de poderes en términos territoriales, en términos a nivel mundial, sobre todo estamos hablando de las potencias más importantes, y esa búsqueda de control internacional va a llevar a que los niveles de regulación públicos van a crecer, las tarifas de aduanas de los países en términos internacionales van a crecer, y entonces a partir de ahí los productos que exportaba la Argentina van a entrar en una nueva realidad. La nueva realidad es que primero es más difícil vender en este mundo internacional nuevo, y en segundo lugar que la volatilidad de los precios de los productos que va a vender la Argentina en el mercado internacional va a crecer considerablemente. La volatilidad de los precios entre años. Y como ustedes saben, ya como expertos o intuyen, la volatilidad de precios en cualquier negocio afecta su continuidad. Porque si los precios fluctúan de manera considerable, tanto al alza como a la baja, los esquemas de negocios en términos de largo plazo se ven por lo menos complicados. Entonces la economía argentina, a partir de la Primera Guerra Mundial, va a entrar en un periodo de mayor volatilidad en términos de su crecimiento económico y también en términos de su transformación tecnológica y productiva nacional. Yo decía hace un ratito que a comienzos del siglo XX uno era con seguridad un promotor del modelo agroexportador, sencillamente porque las transformaciones que se habían generado durante los últimos 20 años eran extremadamente favorables o aparentemente favorables. A partir de la Primera Guerra Mundial,
esto se detiene. No va a ocurrir más, no va a haber tracciones de innovación de ningún tipo, y más bien lo que va a existir es un mundo caracterizado por políticas defensivas de comercio y en donde la Argentina deja de tener un rol preponderante, digamos. O su rol va a ser dependiente de otros. Esta es una buena observación. En ese esquema aparecen políticas de industrialización en Argentina. Y esas políticas van a tener un sesgo muy característico, que va a ser la idea de que los procesos de industrialización en Argentina tienen una característica transitoria. O sea, en la Primera Guerra Mundial uno podía encontrar un gobierno argentino claramente conservador, liberal, donde entiende que el Estado tiene que participar en términos públicos solamente precisamente para la provisión de bienes públicos, que ustedes ya saben que son aquellos bienes que son que presentan una difícil exclusión en el consumo del bien, y además no hay casi rivalidad en el consumo del bien. Los bienes que tienen estas características, como pueden ser la defensa nacional, el alumbrado público, la justicia o la recolección de residuos, tienen que ser garantizados por el Estado para esta concepción, pero no los bienes privados, ¿sí? Los bienes privados puros, como pueden ser la educación, donde debe imperar el mercado. Y el Estado tiene que mantener en lo más posible, la preocupación es el mantenimiento del equilibrio fiscal, y ante una crisis lo que debe hacer cualquier Estado en ese momento es unánime la idea, es replegar su nivel de gasto, es mantenerse lo más saneado posible y esperar a que el propio mercado recomponga las situaciones de equilibrio, eliminando aquellos competidores ineficientes y volviendo a garantizar posibilidades de crecimiento económico sostenible. Digamos, cualquier ciclo a la baja es producto de una configuración natural del sistema, donde hay un periodo de depuración de actores en un mercado específico. En este contexto aparece la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial aparece una situación especial, comillas, ¿no? Esa palabra. Entonces, ante esta situación especial, el gobierno va a ser proclive a entender que existe una necesidad de corto plazo de favorecer algunos tipos de manufacturas locales, de cadenas de producción locales, tendientes a sustituir algunos productos que por este momento especial no llegan a la Argentina. Como hay guerra, como hay un momento de inestabilidad internacional, ese periodo es un periodo que permite, digamos, la relajación de esta idea. Y entonces ahora la Argentina sigue siendo el granero del mundo, pero ahora además, bueno, tiene que hacer zapatos un rato, digamos. Cuando las cosas vuelvan a ser como antes, esta mirada nostálgica, vamos a poder volver a traer zapatos de afuera y volver a vender nuestros cereales y carnes en el mundo y ser felices como lo éramos hace tanto tiempo. Esta mirada, casi de fábula, es la que va a aparecer mucho en las crónicas y en los pensamientos de la dirigencia argentina. Dirigencia que va a estar muy vinculada además al sector ganadero en la Argentina, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, pero lo repetimos porque no es menor. En este contexto, ese va a ser un primer hito que se va a profundizar luego. Después va a aparecer la década del 20, la década del 20 que va a estar caracterizada por el comercio triangular
las modificaciones en el comercio triangular entre Estados Unidos, Inglaterra y la Argentina. Ustedes saben ya de esto un poco, pero por las dudas lo repaso rápidamente. Aquí, bueno, si hubiera tiza, ¿no? Bueno, tenemos tres países: Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Finales de la Primera Guerra Mundial, década del 20, digamos, ya terminó la Primera Guerra Mundial, nuevo contexto internacional del que estábamos hablando. Este nuevo contexto internacional va a dejar distintos saldos, esa guerra va a dejar distintos saldos, ¿no? Un saldo es que, por un lado, ya en la década del 20, la tecnología de punta vinculada a la industrialización mundial está en los automóviles y no más en el tren, ¿no? La primera revolución industrial, ustedes saben, estaba caracterizada por esta nueva tecnología ferroviaria, y ya en la segunda tenemos el motor de combustión interna y el automóvil. Y el país que representa el desarrollo de la industria automotriz es Estados Unidos, concretamente ustedes ya lo saben, y luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, que antes de esa guerra ya era la primera economía del mundo, pasa a ser sin duda la potencia más importante a nivel planetario, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, dejando a Inglaterra en un segundo plano. Inglaterra, que había sido antes, había ocupado ese lugar. En este nuevo esquema internacional, Inglaterra hace su juego en términos de mantenimiento de su poder, digamos, hegemonía, tanto comercial como político. Entonces, en ese nuevo esquema de equilibrios, Inglaterra va a intentar garantizarse el retener espacios de comercio y de poder político. En ese contexto se va a crear el Commonwealth. Por un lado, va a aparecer esto, que va a ser este espacio de comercio interior para las colonias británicas, digamos, de comercio interno, que va a aparecer un poco después de esto, pero esta va a ser un eje de trabajo para los ingleses, y el otro eje va a ser concretamente el establecimiento de algunas políticas de trato preferencial con otros países como la Argentina, que no va a estar dentro de este pacto, ¿no? Eso viene caracterizado porque en la década del 20 lo que va a aparecer es que Estados Unidos aparece como la primera economía mundial en términos también de eficiencia productiva. Entonces Estados Unidos tiene superávit comercial con Inglaterra, lo que hace que los productos vayan desde Estados Unidos hacia Inglaterra preferentemente y los capitales tengan el camino inverso. Entonces Estados Unidos tiene superávit y entonces tiene más dinero. Estados Unidos también tiene superávit con la Argentina, con quien tiene una economía complementaria además, competitiva. Argentina y Estados Unidos producen, exportan las mismas cosas. Estados Unidos exporta más cosas, pero los bienes que exporta la Argentina no le interesan a Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos también produce y exporta los mismos productos que la Argentina. Entonces, acá no hay complementariedad como existía con Inglaterra, y Estados Unidos vende productos a la Argentina, pero no le interesa comprarnos nada. Entonces, es mucho más fácil el saldo positivo de balanza comercial que tiene Estados Unidos con Argentina que el que tiene con Inglaterra, obviamente, por una cuestión industrial. Y Inglaterra va a tener el tercer eslabón, va a estar en Inglaterra, que a comienzos de la década del 20 existe un periodo en el cual Inglaterra, al salir de la guerra, tiene un periodo de déficit comercial con la Argentina. La Argentina le vende más productos de los que Inglaterra puede colocar en la Argentina, en parte producto de que la Argentina le está comprando ahora a Estados Unidos. ¿Se entendió? O sea, hasta el siglo XIX, nuestro socio comercial